Oh, Ferdinand, el elefante tuvo una breve carrera en la Segunda Guerra Mundial y dejó un legado cuestionable. ¿Habrá sido él un gran fracaso técnico o el vehículo destructor de tanques más exitoso de la historia? Quédate con nosotros para descubrirlo. Te invito, amante de la Segunda Guerra Mundial, a unirte a la misión Átomo 2025. La sala de guerra celebrará los 80 años del Proyecto Manhattan, de la primera explosión atómica y de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki, Japón. Con una misión exclusiva y única para Estados Unidos en octubre de este año, vamos a empezar visitando la mayor colección de aeronaves militares del mundo, el Museo Smithsonian, área y espacio donde vas a ver de cerca el bombardero B-29 Enola Gay, que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, y también los interceptores japoneses, todos ellos que combatieron a los B-29. Luego te llevo a Nuevo México para ir a Los Álamos, donde se hizo la bomba atómica. Y vas a conocer la casa de Roberto Oppenheimer, además de visitar el sitio de pruebas Trinity, el punto cero de la primera bomba atómica, una base militar que solo va a abrir una única vez en 2025. Solo la sala de guerra puede llevarte ahí. Tranquilo, dejé lo mejor para el final. Todavía vamos a hacer un vuelo exclusivo histórico en un verdadero bombardero Boeing B-29 Super Fortress. Claro que te gustó y no te lo puedes perder, ¿verdad? Haz clic en Misión Átomo 2025 con BR en el enlace de la descripción o escanea el código QR en pantalla. Contacta a uno de nuestros agentes, quien te ofrecerá las mejores condiciones para cumplir ese sueño. Recuerda que seré tu guía y te espero allá. El 26 de mayo de 1941, dos empresas alemanas, Henschel, una antigua fabricante de grandes vehículos viales que recientemente se convirtió en fabricante de vehículos aeronáuticos, de aviones para la Luftwaffe, y también la tradicional fabricante automotriz Porsche, recibieron una invitación para participar en el proceso de desarrollo de un nuevo tanque, de un nuevo gran vehículo blindado que tendría como armamento principal el nuevo cañón de 88 milímetros KVK-36. Esta arma ya había demostrado ser la única en el arsenal alemán que tenía la capacidad real de derribar los tanques británicos más pesados. Y fíjate que esto fue casi un mes antes de que comenzara la invasión de la Unión Soviética, y la sorpresa que los alemanes tuvieron con el T-34 y también con el KB-1, ellos ya empezaron a tomar precauciones y a armar una nueva clase de supertanques con esa superarma que tenían en sus manos. Y la figura central de una de las dos empresas competidoras en ese proceso, Ferdinand Porsche, uno de los ingenieros automotrices más legendarios de la historia, que ya había creado para Hitler el KDF-Wagen, o Kraft Deutsche Freude, que hoy conocemos como el Bocho. En 1938 puso todo su genio a trabajar en el prototipo de este nuevo supertanque. Y claro, Porsche tenía excelente relación con Hitler. Él pensó que ese contrato ya estaba ganado y se adelantó un poco en el proceso, ya haciendo el pedido de un centenar de chasis del tanque que había propuesto, y ese prototipo de tanque que propuso. El conocido VK4501PP de Porsche presentaba ese aspecto curioso que estás viendo aquí. Es casi la versión final del Tiger, pero con diferencias notables. Esta torreta Krupp es idéntica a la de la versión final de producción. No estaba ubicada en el centro del chasis, como en la versión oficial, sino adelantada hacia la parte delantera del chasis, como puedes ver aquí. Y la principal diferencia, en realidad, se encuentra en el conjunto motriz, en el sistema de locomoción del vehículo que utiliza. En realidad, un conjunto de 3 bogies o 3 trucks de cada lado. Son 2 ruedas unidas a una sola suspensión, con resortes de amortiguación y completa ausencia de rodillos de retorno en la parte superior de la oruga. Y como ya dije, Porsche estaba tan confiado en su idea
que ya había encargado la fabricación de 100 chasis de estos antes. La decisión final ya estaba tomada y se concretó el 20 de abril de 1942, cumpleaños de Hitler. Y ese día, mira, fue el proyecto de Henschel, ese que ya viste, conoces, que se hizo famoso por los libros, los documentales, las películas del Tiger 1. Ese modelo de Henschel fue el que entró en producción y principalmente justamente por la suspensión de ese modelo por su conjunto motriz, que fue considerado superior al modelo de Porsche, que demostró no ser muy efectivo en terreno fangoso. La suspensión de Henschel contaba con 16 conjuntos independientes de ruedas para su suspensión, usando un sistema de barra de torsión con 8 de ellas por lados para ahorrar espacio. Incluso los ingenieros de Henschel hicieron un entrelazado de esas ruedas, haciendo que una quedara más externa y la otra más interna. Como ven en este dibujo, este sistema dificultaba mucho el mantenimiento del Tiger 1, pero hacía de él un vehículo con menor presión sobre el suelo o que no se atascaba tan fácilmente como su competidor de Porsche. La producción del Tiger 1 comenzó en agosto de 1942 y los primeros ejemplares operativos llegaron al frente justo al final de ese año. Y ese hecho dejó a Ferdinand Porsche muy molesto. La historia podría haber terminado ahí si no fuera por dos factores. El primero fue que durante el primer año de la invasión alemana a la Unión Soviética, los alemanes se enfrentaron a una enorme cantidad de tanques soviéticos y una falta crónica de destructores de tanques. Dentro de las filas de su propio ejército, entonces, se creó una familia de destructores de tanques de emergencia, que fue nombrada como Marder. Los Marder 1, 2 y 3 usaban plataformas de tanques que los alemanes ya consideraban obsoletas. El Marder 1 usó el Lorraine, un tanque francés capturado en 1940. El Marder 2 que estás viendo en esta foto aquí está basado en el chasis del Panzer II. Compáralo con este Panzer II que ves aquí a la derecha de la imagen. Y como su conjunto motriz, todo el conjunto de suspensión es el mismo, y el Marder 3 basado en el chasis del Panzer 38T checo. El arma elegida para equipar estos destructores de tanques era el PK-40 de 75 milímetros, cuya recámara y estación de tiro estaban protegidas por una casamata incompleta. Solo estaba blindada en los laterales y el frente. Ese blindaje también era muy delgado, encargado de proteger a la tripulación del vehículo solo de esquirlas y fuego de armas ligeras. Y aunque cientos de estos vehículos habían sido puestos en producción y entregados al frente, el desarrollo de una versión más poderosa y mejor protegida de este tipo de vehículo se volvió necesario. El segundo factor fue precisamente la cercanía, la amistad entre Ferdinand Porsche y Adolf Hitler, así que como una especie de premio de consolación para Porsche, Hitler entonces decidió autorizar el desarrollo de un nuevo vehículo cazatanques sobre los 100 chasis inacabados de la versión del Tiger 1 de Ferdinand Porsche. Este nuevo Panzerjäger o cazatanques pesado utilizaría el nuevo cañón de 88 milímetros PAC 43-2 L71 de cañón largo, alta velocidad y alto poder de destrucción a largas distancias. Este cañón fue desarrollado inicialmente para sustituir el Flak 88 utilizado en la Luftwaffe como arma antiaérea, pero perdió la competencia y terminó siendo utilizado únicamente como arma antitanque, como ves en esta foto. Y fue esta misma arma la que también fue elegida para equipar el Panzerjäger Nashorn, que fue construido sobre el chasis del Panzer IV, así como también el famosísimo King Tiger. Los nuevos cazatanques de Ferdinand Porsche serían ensamblados en la Nibelungenwerk, la fábrica de tanques más grande de Alemania. Nazi, construida en San Valentín, en Austria, y que entró en operación a principios de 1942. Hasta el final de la guerra, esta fábrica produciría más de la mitad de los tanques alemanes. Ahí se construyeron más de 2/3 de todos los Tigers producidos. Fue ahí entonces donde, entre marzo y mayo de 1943, se convirtieron chasis de la versión del Tiger de Porsche
para el nuevo destructor de tanques pesado, armado con el PaK-43. Esta nueva bestia blindada de Porsche utilizaría una característica transmisión gasolina eléctrica, una tecnología que Porsche ya había utilizado desde principios del siglo XX en varios vehículos automotores, y que consistía en la utilización de un motor de combustión interna que movía un generador, el cual generaba corriente eléctrica para mover dos motores eléctricos posicionados junto a las poleas tractoras, en la parte trasera del vehículo. Esta tecnología favorecía la reubicación del motor en las partes más viables del fuselaje, a diferencia de la transmisión mecánica tradicional. Así se modificó el proyecto inicial del vehículo, que contemplaba instalar el arma en el centro del chasis, para ubicarla en la parte trasera, ya que las primeras pruebas mostraron que el retroceso del PaK-43 era gigantesco y se absorbía mejor si estaba en la parte trasera del vehículo. De esta manera, el motor fue movido a la parte central, aquí del chasis, lo que efectivamente separó a la tripulación del vehículo en dos compartimentos. En la parte delantera del vehículo estaba el conductor y a su lado el operador de radio, y en la parte trasera del vehículo. Aquí en la casamata, en la parte trasera, estaban el comandante, el artillero y dos cargadores. La casamata del nuevo destructor de tanques estaba completamente cerrada, a diferencia de los Marder anteriores, que solo tenían protegidos los laterales y el frente. En el caso del nuevo cazador de tanques blindado pesado, también tenía protección en la parte superior y también en la trasera. Se observa que el blindaje de esta casamata era mucho más alto que en vehículos anteriores, contando con 100 milímetros frontales, 80 milímetros laterales, 30 milímetros superiores y 20 milímetros en la parte inferior. Al final de cuentas, el blindaje frontal también fue reforzado con otra placa de 100 milímetros, sumando un total de 20 centímetros de acero puro, protegiendo la parte frontal del vehículo, lo que lo convertía en una verdadera fortaleza ambulante, con un total de 69 toneladas en movimiento. Otra peculiaridad bastante curiosa de este vehículo es que puedes ver dos poleas dentadas en su conjunto motriz, aunque como ya mencioné, la fuerza realmente provenía de esta polea trasera de aquí, mientras que esta polea delantera servía únicamente como freno, ya que tenía un conjunto de freno de disco adentro. Este nuevo vehículo fue bautizado oficialmente como Ferdinand, en clara homenaje a Ferdinand Porsche, y era considerado una especie de vehículo intermedio entre los antiguos Marder de casamata abierta y los nuevos Jagdpanzer, los tanques cazadores propiamente dichos, que tenían toda su estructura unificada, con el chasis formando una sola casamata 100% protegida. Estos nuevos vehículos, especialmente el Jagdpanzer, el más famoso, podían intercambiar disparos directos con tanques en el frente. El nuevo Ferdinand entonces era impulsado por dos motores Maybach HL120 de 300 caballos de fuerza que movían un 500 kVA. Esa energía de ese generador, como mencioné, movía dos motores eléctricos Siemens de 230 kilovatios que accionaban las poleas tractoras en la parte trasera del vehículo. Todo ese conjunto tenía una excelente tasa de consumo de 100 metros por litro de gasolina, así es como lo escuchaste, 10 litros por kilómetro de consumo de combustible. Siendo que Ferdinand lograba alcanzar una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora en terreno abierto fuera de carretera y 30 kilómetros por hora como máximo en carretera. El 10 de mayo de 1943 se creó el Schwerer Panzerjäger Regiment 656 o Regimiento Pesado, Cazatanques 656. La unidad quedó bajo el mando del teniente coronel Wilhelm Ernst Geduld von Jungenfeld y estaba constituido por dos batallones, el Schwerer Panzerjäger Abteilung 653 y 656. Cada uno de estos batallones contaba con 45 Ferdinands. El 1 de julio de 1943 llegó el regimiento 656 al frente. Fue posicionado en el norte del entonces saliente de Kursk, preparándose para la famosa Operación Citadelle u Operación Ciudadela,
también conocida por nosotros como la Batalla de Kursk. Para ello, los Ferdinands fueron puestos bajo el mando del 41 Cuerpo Panzer del general Joseph Harpe, que a su vez respondía al 9º Ejército del mariscal de campo Walter Model, quien también comandaba la pinza norte de la ofensiva. Ubicados en esa región, justo aquí, al sur de Orel, los Ferdinands entraron en combate en el primer minuto de la operación Citadelle, que comenzó a las 13:40 de la mañana del 5 de julio de... Sé que disfrutas esta historia y también te gusta ampliar tu colección de militaria de la Segunda Guerra Mundial. Échale un vistazo a este Truppenhelm del Afrika Korps que tengo aquí. El Truppenhelm es un tipo de casco utilizado por las potencias europeas en sus colonias en África y Asia a principios del siglo XX. Este modelo fue desarrollado y usado por el Afrika Korps alemán en el norte de África entre 1941 y 1943. Esta pieza estuvo en la sala de guerra y ahora puede ser tuya. El boleto cuesta solo 5 pesos. Compra los tuyos dando clic en el enlace de la descripción o escaneando el código QR en pantalla. Apúrate, pronto haré el sorteo y puedes comprar todos los boletos que quieras. Asegura los tuyos y suerte. Desde el primer momento de la ofensiva, los Ferdinands fueron una completa sorpresa para los soviéticos, porque tenían un poderoso poder de fuego capaz de aniquilar a un T-34 a más de 2.500 metros de distancia mucho antes de que el tanque ruso estuviera en el alcance letal de su arma. Los Ferdinand constituían un arma ofensiva de primera magnitud y fueron los principales responsables por la ruptura de la primera y de la segunda línea de defensas soviéticas en ese primer día de la ofensiva. Pero siendo una bestia de 69 toneladas, el vehículo blindado más pesado del mundo en esa época, también atrajeron correspondientemente una tormenta de fuego enemigo sobre sí mismos. En ese primer día, 2 Ferdinand fueron completamente destruidos por la artillería soviética, pero desde lejos. Las principales causas de pérdida de los Ferdinand fueron las minas terrestres y los propios defectos mecánicos del vehículo. Estos 2 factores fueron tan influyentes que al final del primer día de combate de los 90 Ferdinand solo quedaban 12 operativos, pero como los alemanes estaban a la ofensiva, fue mucho más fácil para los mecánicos alemanes recuperar estos vehículos y repararlos durante la noche, aunque esta situación haya reducido la disponibilidad de vehículos en la línea del frente. En los días siguientes, ver a Ferdinand de frente era casi seguro morir, pero los laterales del vehículo eran mucho más susceptibles a ataques enemigos, por lo que tanques e infantería fueron posicionados a los lados de los Ferdinand para protegerlos de manera más adecuada. Y varios relatos de la infantería soviética atacando los laterales de los Ferdinand con cócteles Molotov y granadas, en realidad, resultaron ser mucho más propaganda que realidad, según el análisis posterior a la batalla de la documentación existente. Así como los alemanes estrenaron su bestia blindada en Kursk, los soviéticos hicieron lo propio, usando por primera vez el Su-152 en combate, un gran cañón autopropulsado que utilizaba como arma principal un obús de nada menos que 152 milímetros. Y a pesar de que el Su-152 era justamente eso, un cañón autopropulsado que debía dar apoyo a la infantería para la destrucción de búnkeres enemigos, en realidad se convirtió en el único vehículo en el arsenal del Ejército Rojo capaz de destruir con efectividad los nuevos tanques Tiger. En duelos con los Ferdinand, el Su-152 salió perdiendo, porque su arma, a pesar de tener casi el doble de calibre que la del vehículo alemán, tenía una velocidad de salida mucho más baja que la del cañón de 88 milímetros PaK-43 del Ferdinand. De esta manera, los Ferdinand podían destruir al Su-152 a distancias mucho mayores, de forma muy precisa, gracias también a su sistema óptico, que era mucho más avanzado que el del vehículo ruso. Entonces, aunque la tasa de destrucción de Su-152 por cada Ferdinand perdido realmente fue alta, también era muy alto el número total de vehículos soviéticos comprometidos contra los Ferdinand
Y ese hecho, sumado a la baja disponibilidad operativa de estos vehículos después de sufrir el primer daño. El 11 de julio de 1943, una semana tras el inicio de la ofensiva alemana, nada menos que 19 Ferdinand habían sido perdidos, incluyendo el ejemplar de los Ferdinand ruso, que hoy se encuentra preservado en el Museo de Kubinka, cerca de Moscú. Además de que su mantenimiento era muy complicado, había un problema crónico de suministro de piezas de repuesto para estos vehículos, lo que hacía que su disponibilidad en esa época se redujera a menos de 10 cada día. El 12 de julio los soviéticos iniciaron su contraofensiva y la situación se desmoronó completamente en el frente alemán, lo que hizo que el día 20 de ese mes los Ferdinand fueran retirados de allí y llevados a la retaguardia por ferrocarril. Durante la batalla de Kursk, entonces, de los 90 Ferdinand originales, se habían perdido 39, incluyendo 20 vehículos que simplemente habían sido volados por los propios alemanes, porque habían sufrido algún tipo de avería mecánica en el campo y no pudieron ser rescatados. Ese hecho es una prueba clara de la falta de un sistema de recuperación adecuado para sacar los Ferdinand averiados del campo de batalla. El vehículo de recuperación más pesado alemán en esa época, el Bergpanzer IV, basado en el Panzer IV, no podía recuperar un vehículo de ese peso, siendo que los rescates de Ferdinand que realmente se llevaron a cabo requerían nada menos que 5 Bergpanzer IV para poder remolcar una bestia de ese peso. Para intentar resolver el problema, entonces 3 chasis de Ferdinand fueron convertidos en Bergpanzer Ferdinand, un vehículo que al final tenía la capacidad de rescatar a sus primos heridos en el campo de batalla. Pero para entonces ya había menos Ferdinand disponibles. El batallón 654 entregó todos sus vehículos al 653, que así se volvió el único de la Wehrmacht en operar los Ferdinand. De los cerca de 50 vehículos restantes entonces, nada menos que 40 terminaron en el taller de Dnipropetrovsk para una reforma general, mientras que los 10 restantes en estado operativo fueron comprometidos en la línea del frente en la cabeza de puente de Zaporizhia, junto al río Dnieper. Esos 10 vehículos fueron bastante importantes para contener la ofensiva soviética en el sector, logrando la destrucción de cientos más de vehículos enemigos, tanto ahí como en la región de Kryvyi Rog. Y para ilustrar eso de manera precisa, el mando del regimiento registró hechos entre el 5 de julio y el 5 de noviembre de 1943. Los Ferdinand habían sido responsables de la destrucción de nada menos que 582 tanques enemigos, 344 cañones antitanque, 133 piezas de artillería y, curiosamente, 3 aviones rusos. Diciembre. Todos esos vehículos regresaron a Austria, al Nibelungenwerk, donde recibieron varias actualizaciones que renovaron su apariencia. Estas innovaciones incluían principalmente instalar una ametralladora MG-34 de protección al frente en la posición del operador de radio, el cambio de la cúpula del comandante por el modelo con 8 periscopios ya utilizados en los Stug, y también el rediseño de todo el compartimiento del motor, haciendo que esa parte del vehículo se volviera menos susceptible a daños causados por esquirlas. El 15 de febrero de 1944, entonces, 11 de estos nuevos Ferdinand actualizados fueron enviados a Italia para contener la cabeza de playa aliada en Anzio, al sur de Roma. Allá en Italia, sin embargo, estas bestias blindadas se encontraron con un entorno operacional bastante desfavorable porque las carreteras italianas eran muy angostas y también muchos puentes en el país simplemente no soportaban un peso tan monstruoso como el de estos vehículos. Tras la ruptura de las defensas en Anzio en mayo, los Ferdinand fueron enviados al sur de Roma para defender la capital a lo largo de la vía Apia. Desde ahí lograron frenar el avance aliado durante días, destruyendo vehículos blindados estadounidenses a distancia. Nuevamente, los problemas mecánicos fueron la principal plaga para los Ferdinand, y a principios de junio, solo 3 vehículos estaban operativos en Italia, lo que llevó a que la unidad fuera retirada de ahí en los días siguientes. Uno de los vehículos perdidos en Italia fue capturado por estadounidenses y ahora está preservado en Estados Unidos.
El resto de los Ferdinand actualizados, 31, los vehículos fueron enviados de regreso al Frente Oriental en abril de 1944, donde quedaron bajo el mando de la 9ª División Panzer de las SS del SS Gruppenführer Wilhelm Dietrich, enfrentándose a la ofensiva del Ejército Rojo en Tarnopol. Nuevamente, los problemas mecánicos y el siempre presente sobrecalentamiento del motor del Ferdinand fueron factores cruciales para la pérdida de estos vehículos y su abandono negativo en el campo de batalla, aunque sí cobraron un precio alto por cada vehículo perdido, como por ejemplo al haber bloqueado la ofensiva soviética a través del río Stripa. La pausa operacional en las operaciones del Ejército Rojo en mayo creó un raro periodo de respiro para la fuerza de Ferdinand, que fueron, fíjate, renombrados como elefantes por el Okadueo en ese mismo mes de mayo, pero al mes siguiente, en junio, los elefantes fueron sorprendidos por el lanzamiento de la Operación Bagration, la gran ofensiva de verano del Ejército Rojo contra el Grupo de Ejército Central Alemán. Y nuevamente una gran cantidad de vehículos se perdió, la mayoría de ellos siendo destruidos por los propios alemanes para evitar su captura por el enemigo. Ahora, con solo 14 elefantes operativos, los alemanes reunieron todos esos vehículos en una sola compañía. En el segundo semestre de 1944 defendieron el área de Cracovia, Polonia. En enero de 1945, los soviéticos lanzaron la ofensiva Vístula-Oder y, una vez más, los Ferdinand combatieron en carácter defensivo a lo largo de toda esa operación, llegando al final de ella con solo 4 ejemplares operativos. El final de los Ferdinand ocurrió en la batalla de Berlín, cuando los dos últimos participaron en la Colosseum desde el 16 de abril de 1945. Un elefante fue visto combatiendo en la plaza Karl August y otro junto a la iglesia de la Santísima Trinidad, y ambos vehículos fueron destruidos por los soviéticos en los últimos días de la batalla. Solo 2 ejemplares de estos monstruosos y curiosos vehículos sobreviven hoy: un Ferdinand que se encuentra en Kubinka, Rusia, y un elefante que se encuentra en Estados Unidos. Este cazatanques pesado de Ferdinand Porsche dejó un legado dudoso en la historia militar, sin importar su nombre o versión, al mismo tiempo que sus defectos mecánicos y la fragilidad de su conjunto motriz ante las minas terrestres lo convirtió en un gran riesgo operacional para los propios alemanes, que siempre sufrieron con el mantenimiento muy difícil y la bajísima tasa operativa de este vehículo. Los Ferdinand o Elefante alcanzaron durante la Segunda Guerra Mundial la impresionante marca de 10 enemigos destruidos por cada ejemplar suyo que fue perdido en el campo de batalla. Ahora dime tú, ¿ya conocías la historia del Ferdinand o Elefante? En tu opinión, ¿qué es esta máquina? ¿Puede ser una gran falla operativa o el cazatanques más exitoso de la historia? Cuéntanos aquí en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo también con tus amigos y danos un like. Y no olvides suscribirte a la Sala de Guerra para no perderte nada más. Yo me despido por ahora. Te agradezco nuevamente por tu audiencia y te mando un fuerte abrazo desde la Sala de Guerra.